Soy Irene Criado Martín y trabajo como geriatra en el Hospital Universitario de Navarra. Hace 7 años conocí el teatro de improvisación y pronto me di cuenta de que podría ser la herramienta perfecta para favorecer un envejecimiento saludable. Con el envejecimiento de la población, nuestro reto como sociedad es que esos años de vida ganados sean años de calidad. Y por eso son muchas las estrategias que se están investigando con este fin. Lo bueno de la impro es que aúna muchas de ellas, porque la improvisación es ejercicio físico, es estimulación cognitiva, la impro trabaja con la música, es una atención plena porque sucede aquí y ahora y sobre todo es una actividad que se realiza en grupo y a través del juego y de las diferentes escenas de improvisación se consigue crear vínculos muy bonitos que hace que las personas se enganchen. Bueno, pues aquí somos 2 policías nuevos que vamos apuntando todo lo que acontece. En un principio estaban reacios, les costaba un poco abrirse, ¿no?, por las personalidades de cada uno y de cada una. Han ido haciendo el grupo, han ido pasando los días y las semanas, se han ido sintiendo con más confianza, ¿no? Y han ido como evolucionando en la relación entre ellos y ha sido un proceso, la verdad, que muy interesante y muy bonito de ver. Cuando fue la propuesta de hacer Impro-Aging, pues al principio digo, sí, por supuesto, pero cuando se acercaba tenía ese miedito, ¿no?, de cómo iba a funcionar con gente mayor la improvisación y cómo iba a funcionar yo con el grupo. Un hombre que tiene dificultades para pronunciar palabras, de pronto salga a escena y se anime a hablar, pues eso, son todos momentos que te regala este taller de algo que ocurre por arte de magia de pronto y que ves que algo que no ha estado hasta ese momento que aparece esto, ¿no?, que es como un momento de magia, pues ves que sí, que estaba ahí y que aparece cuando tiene que aparecer. 2, 1, intro. Bueno, pues yo lo estoy pasando muy bien, francamente muy bien. Me divierto, estoy en un grupo animado y entonces vengo aquí tranquila, sin apuros. No es difícil, porque claro, improvisar y decir lo que te viene en gana, pero claro, como hay unas pautas que seguir en este sistema, pues algunas veces como que te quedas cortada por dónde saldré y el sentido del ridículo se te apodera, ¿no? ¿Cómo voy a decir eso? Pero no es difícil. Bueno, el grupo estupendo, el monitor, o no sé cómo se llaman ahora, que nos lleva, pues tiene mucha empatía con nosotras con él, y el grupo está muy abierto a hacer, a pasarlo bien, a reírnos, y la verdad el grupo está funcionando divinamente. Les he visto súper tranquilos, escuchándose, divirtiéndose, con una energía muy bonita, con mucha ternura y con mucha comodidad en escena. Y creo que también la gente que ha venido a mirar también lo ha vivido de una manera bonita y ha sido una experiencia muy chula. 3, 2, 1, intro. Sí que creo que les ha servido para como volver a conectar con recuerdos del pasado, de como reconectar con ellos, con su vida y con su experiencia vital. Ella solamente improvisaba con un recuerdo suyo que tenía muy metido, ¿no?, que era el barco que le llevó a Argentina en la guerra civil, ¿no? Entonces, todas las improvisaciones, todos los juegos, todo lo que hacíamos era un barco, ¿no? Entonces, para el resto era muy difícil improvisar con ella porque ella no salía de esta idea, pero para ella yo creo que ha sido como, no sé, como de alguna manera sanador poder compartirla de esta manera a través de la improvisación. Lo veo como muy creativo, muy para que la mente la tengamos siempre despierta y bueno, y sobre todo que lo pasamos muy bien y hemos hecho pues un grupo muy majo. Hombre, somos todos nuevos en este tema, pero yo pienso que sí, que va a salir bien, muy bien. Además, si te sale desde el corazón, tiene que salir bien a la fuerza. ¿Qué os parece si asaltamos la joyería?
Pero primero cerramos la comisaría para que no puedan salir los policías. Cerramos para que no puedan salir y asaltamos libremente la comisaría. Vino una mujer con su padre, que tenía cerca de 90, y era muy bonito ver a madre a padre y a hija juntos, improvisando y teniendo esta experiencia juntos, ¿no? Bueno, y de hecho una dijo, lo mejor que me ha pasado en estos años. Y sobre todo, pues si hay gente que se lo está pasando mal o soledad, pues esto le viene muy bien. Y ahora ponerme delante de la gente y que se me ocurra algo que soy nula a eso. Pero bueno, pues también te enseñan a no tener eso de hacer el ridículo, de que no hay errores, que todo vale, así. Señores, el espectáculo va a comenzar. Bienvenidos al Teatro Salesiano. Lo primero que tienes que perder es la vergüenza y luego que te vengan de repente temas, o sea, inspiración. Para mí muy aleccionante. Gracias a ImproAging, 60 personas de más de 65 años de Pamplona se han puesto a hacer teatro de improvisación durante 6 meses. Y lo más bonito ha sido ver cómo cada día estaban ahí, se enganchaban, crecían juntas y nos hacían crecer a los que les dábamos los talleres. Estoy emocionado de haberme apuntado porque esto que me pasa ahora en estos momentos son momentos que no estoy ahora teniendo buenos y me ayudan un poco a evadirme cuando vengo y puedo hacer cosas divertidas y me olvido de los problemas que ocurren durante los momentos que vives fuera de aquí. Entonces lo veo como un escape necesario. Sí, muy bien, las 2 horas se me pasan volando. Cuando una cosa la haces a gusto, pues el cuerpo lo agradece, yo para mí lo agradece. Yo empecé un poco para quitar un poco la vergüenza. Ver a la gente que conoces del barrio, que han sido capaces de salir ahí, de ponerse, de hacer sus ideas, fantástico, ideal, muy bien. Difícil un poco, sí, pero bueno, tampoco no tanto. Quiero decirte que llega un momento en que, bueno, pues, y después la tarjeta y voy a hacerlo, y ya está, y se ha acabado. Y además eso, que lo hago a gusto. Y encima además yo creo que me lo paso bien. Y todo el mundo, ¿por qué no habláis de cosas importantes como son la paz entre hermanos, la querencia entre las personas? Pues una de las cosas a destacar en este curso ha sido el encontrarnos mucha soledad con las personas con las que estábamos trabajando. Lo que más demandaban era un espacio para estar con gente y para hablar. Luego, conforme pasó el curso, sí que encontraron en este espacio no solamente un sitio donde sacar, sino hacerlo de otra manera a través de la improvisación. Yo soy un poco tímida y muchas veces pues igual parece como que me echo para atrás, pero no es eso, es la timidez. Entonces necesito que la persona también llegue a mí, que yo note algo. ¿Esto qué es? Oye, ¿qué pasa? Somos amigos de siempre. Bueno, no sé... A ver si vamos aquí a tener una novia celosa. No sé con qué intención vienes. El cambio en mí ha sido muy gratificante a mejor, ¿no? Pues eso, de pasar de la inseguridad a estar seguro, a estar contento, a venir tranquilo, ¿no? que era lo que más me podía afectar. Y sobre todo cuando ves en ellos que tienen confianza en ti y que hacen vínculo contigo. Entonces, al final es un proceso muy interesante y muy bonito a la vez. A mí me viene perfecto, porque, bueno, yo tengo bastante buena memoria, pero ya va perdiendo un poco, ¿no? Pero entonces, claro, pues viene la cosa esta, pues me ha venido de cine. Pues que es una época más en la vida y bueno, y que nos tenemos que cuidar mucho y que tenemos que entrenar cuanto antes mejor. Y la impro es un entrenamiento más del cerebro, del corazón y del cuerpo. La edad te va acobardando un poco de que pierdes recuerdos o
o un poco la agilidad mental. Entonces, pues con esto parece que se estimula mucho con todos los ejercicios que hacemos para preparar el espectáculo. A los que tienen el grupo son todos que parece que los ha parido la misma persona porque son todos súper majos. Vaya, es que a pesar de que son tan distintos todos, cada uno tiene el encanto, que digo yo, el encanto que atrae a la gente a acudir a verlos y a escucharles y a admirarles. Uno de los objetivos de ImproAging era demostrar de manera objetiva que el teatro de improvisación tiene efectos beneficiosos en la vida de las personas mayores. Para ello utilizamos diferentes escalas validadas que medían función física, función cognitiva, soledad, depresión y calidad de vida. Estas mediciones las hicimos antes de comenzar las actividades y una vez concluidas, para así poder compararlas. Y lo que hemos encontrado es que han mejorado todas ellas. Con estos resultados creemos que necesitamos implementar y seguir estudiando los múltiples efectos beneficiosos que actividades como el teatro de improvisación tienen en la vida de las personas mayores. Estoy poniendo el reloj de Coco. Coco. Muy bien. Mejor recojo las ahorras, ¿no? Sí, mira, ahí he dejado en el cesto. Ah, bueno, ya. Pues hala, date una vuelta. ¡Hombre! Sí, por haber ido despacio. ¿Eso? Hombre, pero si he venido yo solo aquí, no ha venido ningún amigo conmigo. ¡Qué desastre! Oye. Lo bonito del proyecto ha sido ver que no solo han mejorado, sino que venían contentos, que venían riéndose, que eran un poco más felices y que han podido compartir esto con familiares, con amigos, y que la mayoría repetirían. Lo que permite ImproAging es pensar que esta actividad se puede llevar más allá y que si las instituciones lo apoyan, podemos conseguir que nuestra población mayor sea más sana, pero también más feliz.